¿Alguna vez sentiste que todo en tu vida sale mal y no entiendes por qué? Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero hablarles nuevamente sobre la energía de la expectativa, pero de una manera un poco diferente, construyendo un puente entre ella y la energía de la confianza. De hecho, estas dos energías están muy próximas entre sí, no solo en sus vibraciones, sino también en sus componentes mentales y emocionales. Son como dos caras de una misma moneda, que se complementan y refuerzan mutuamente. Esto se aplica a ambas manifestaciones en su vida cotidiana. Aquellas personas que están acostumbradas a esperar lo peor de la vida, por regla general, no confían en nadie, y esto limita su crecimiento, su alegría y su capacidad de reconocer los pequeños milagros que ocurren a su alrededor. Por el contrario, aquellos que se caracterizan por expectativas brillantes y alegres, a pesar de las dificultades, a menudo experimentan confianza en la vida, en las personas y en sus ayudantes celestiales. Esta confianza no es ciega, es consciente, sabia y profunda, porque nace del corazón y del reconocimiento de que todo tiene un propósito. Por lo tanto, estas dos energías pueden llamarse unipolares. Una sin la otra pierde fuerza, pero juntas forman un campo poderoso que transforma la experiencia humana y eleva la vibración de quienes las practican. Ahora, queridos míos, comprendan que el éxito de la transición para la humanidad y su momento oportuno dependen en gran medida de la masa crítica de personas que esperan un resultado favorable de los acontecimientos y que confían plenamente en las fuerzas de la luz, tanto en el plano sutil como en el físico. Ha llegado el momento, mis amados hijos, de aprender a interactuar con estas energías. Son fuerzas que no solo les benefician individualmente, sino que contribuyen al bienestar de toda la humanidad. Y comenzaremos con la energía de la expectativa. Mantenerla viva en su corazón, cada día, es sembrar semillas de esperanza que luego florecerán en acciones positivas. Su tarea ahora es permanecer confiados en que la victoria de las fuerzas de la luz ya está cerca. Incluso si no podéis ver los resultados inmediatos, sepan que cada pensamiento positivo y cada acto de fe cuenta y se suma a la creación de un mundo mejor. Para ello, traten de limitar el consumo de información negativa que ahora llena todos los canales de noticias, tanto oficiales como alternativos. Este exceso de energía densa no solo confunde, sino que también debilita la esperanza y el espíritu. Ustedes saben muy bien por qué sucede esto. Así es como los representantes de las fuerzas oscuras en la Tierra intentan mantener a la humanidad en las bajas vibraciones del mundo tridimensional, sembrando mentiras, miedo y pánico por todas partes. Para contrarrestarlo, busquen canales y fuentes de información que compartan noticias positivas, ejemplos de progreso y de cambios que beneficien a la humanidad. De hecho, la tan esperada divulgación ya ha comenzado. La información sobre las acciones ocultas de los globalistas y las fuerzas que actúan en secreto ya se está filtrando a los canales de noticias oficiales, lo que obliga a millones de personas a cuestionar quién gobierna realmente el mundo. Ahora todo está trabajando para el despertar de la humanidad. Aquellos que durante décadas recopilaron hechos y evidencias sobre estas injusticias, a veces arriesgando sus vidas, están comenzando a hablar abiertamente, contribuyendo a que más personas vean la verdad y elijan elevar su conciencia. Intenten siempre, queridos míos,
concentrar su atención en los aspectos positivos, aunque sean menos que los negativos. Este enfoque no es ingenuo, sino una herramienta poderosa para transformar la energía colectiva de la Tierra. Porque solo saturando el espacio energético con expectativas de un desarrollo favorable, será posible orientar los acontecimientos hacia la luz y la armonía. Recuerden practicar la transformación divina con frecuencia. Esta práctica es muy efectiva, accesible y fortalecedora. Cada vez que la realicen, están contribuyendo a la elevación de su propia vibración y al despertar de todos los seres que los rodean. Confíen, mis amados hijos, en la fuerza de la expectativa y la confianza. Ellas son aliadas fieles, y su energía se refleja en cada experiencia de la vida cotidiana, guiándolos siempre hacia el bien mayor. Y si te está gustando escuchar este mensaje, te invito en los comentarios a que escribas: yo soy la confianza divina. Ahora, continuamos escuchando el mensaje del Padre Absoluto. Continuando con mi mensaje anterior, hoy hablaremos con más detalle sobre cómo la energía de la confianza se relaciona con la energía de la expectativa. De hecho, se manifiesta en ti de forma natural y con una calidad que responde a tus expectativas. Entonces, si te impresiona algo que lees o escuchas y caes en el desánimo, esperando lo peor, entonces la energía de la confianza inmediatamente se vuelve negativa, adquiriendo las vibraciones más bajas. Si te inspiras por alguna buena noticia y comienzas a creer que todo estará bien, entonces la energía de la confianza se eleva a los cielos, como resultado de lo cual sus vibraciones aumentan. En general, queridos míos, el nivel de sus vibraciones depende en gran medida de la calidad con la que estas dos energías, expectativas y confianza, residen en su espacio energético. Al fin y al cabo, en eso consiste tu vida. En prever determinados acontecimientos, tanto en tu vida personal como en la de tu país, o incluso en la de la humanidad entera. Luego entra en juego el factor de tu confianza hacia tus seres queridos y familiares, amigos y colegas, superiores y el gobierno, etcétera, etcétera. Como resultado, si no confías en el gobierno de tu país, no esperarás ningún cambio positivo en tu vida. Si no confías en tu jefe, vives en tensión constante y esperas una treta suya cada minuto. Como resultado, tus vibraciones caen, ya que las energías de expectativa y confianza están en su nivel más bajo para ti. Entonces, ¿qué deben hacer, queridos míos, si todo a su alrededor es realmente malo y quieren mantener sus vibraciones elevadas? Esto es lo que te ofrezco. Intenta siempre encontrar algo bueno incluso en lo peor, porque el mal absoluto simplemente no existe. Siempre tiene un reverso, no en vano el mundo tridimensional se llama dual. Siempre puedes encontrar cualidades positivas en cada persona si la miras con atención. Una vez que encuentres estas cualidades, céntrate en ellas y comienza a interactuar con esta persona, apoyándote en estos rasgos de carácter y no en aquellos que no te gustan. Créanme, queridos míos, a nivel subconsciente esta persona seguramente considerará su mensaje emocional como un reflejo de sus mejores cualidades que simplemente puede estar ocultando a los demás por alguna razón. El hecho de que hayas podido discernirlos en él y descubrirlos por ti mismo será una grata sorpresa para él. Esto es lo que concierne a las relaciones con las personas. Pero en realidad esta técnica también puede aplicarse en las relaciones con el Estado.
Agradezcan sinceramente a sus gobiernos por el bien que les hacen, y esto se puede encontrar en todos los países. Entonces tu energía de gratitud, una de las de más alta vibración, se extenderá aún más a otros tipos de actividades que aún no te convienen. Cuanto más gente haga esto, más pronto los funcionarios del gobierno empezarán a enfrentarse al pueblo. Al no vivir en constante anticipación de lo peor y al creer que el gobierno es capaz de hacer buenas acciones, encontrarás paz mental y tus vibraciones se estabilizarán. De esta manera pondrás en marcha procesos energéticos positivos que poco a poco se traducirán en buenas acciones en el plano físico. Hoy nos detendremos aquí. Te amo inmensamente, yo soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Reflexión del mensaje. Tómate un momento ahora. Respira profundo y observa tu vida con honestidad y suavidad. Piensa en aquellas situaciones que no salieron como esperabas. En las puertas que se cerraron. En las personas o circunstancias que te generaron desconfianza o temor. Y pregúntate, sin juicio, ¿desde dónde estaba esperando? ¿Desde el miedo o desde la confianza? Porque cada expectativa que sostienes crea un campo energético. Y cada acto de confianza lo transforma. Cuando eliges confiar, incluso sin entender, algo dentro de ti se relaja. Tu energía se ordena. Tus vibraciones se estabilizan y la vida comienza a responder de otra manera. Hoy puedes elegir algo simple pero poderoso. Esperar lo mejor, aún en medio de la incertidumbre. Confiar, aun cuando la mente duda. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que hay una inteligencia mayor guiando cada paso. Permite que la expectativa y la confianza se unan en tu corazón y desde ese espacio, deja que tu vida fluya con más paz, más claridad y una profunda sensación de estar sostenido. Nada está perdido. Nada está fuera de lugar. Todo está obrando para tu mayor bien. Gracias, amadas almas, por escuchar este mensaje espiritual.